ya están en ese punto en Villamar, en la urbanización Villamar, para iniciar de inmediato las investigaciones. Pero es momento de conversar ahora con Marcela Guaita. Ella es ex ministra de la Mujer, vicepresidenta además del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará, para conocer justamente cuáles son los derechos que se han vulnerado de las mujeres en Afganistán, qué es lo que ha sucedido, cuánto han retrocedido ellas en cuanto a su protección personal, a sus derechos como mujer, como profesionales. Señora Guaita, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Joana y Carlos? Gracias por esta comunicación y en general saludo a todas las personas que están en este momento conectadas, porque ciertamente la comunidad internacional está preocupada por la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, que como hemos visto a través de las noticias, hay, si bien algunas declaraciones políticas en términos que se van a respetar sus derechos, en la realidad estamos viendo que hay una situación bastante crítica de vulneración y de violación de estos derechos. Entonces, aquí estamos para expresar, en primer lugar, nuestra solidaridad, pero en segundo lugar, para rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y ahora en particular en este país asiático. Ahora, Marcela, en el caso de lo que está sucediendo en Kabul, esta visión discriminatoria de las mujeres por parte de los talibanes proviene de una mirada fundamentalista que tienen estas personas que han tomado Kabul, que es la capital de Afganistán, pero la mirada y esta visión discriminatoria tiene también otros ejes, tiene también otros puntos de partida. ¿Cómo no? A ver, la historia de Afganistán es una historia de idas y regresos en términos de derechos de las mujeres. Afganistán desde el año 64 tenía en su constitución el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, el proceso histórico, como ustedes han manifestado, ha hecho que grupos muy conservadores, fundamentalistas, con una interpretación muy tradicional del Islam, llegaran al poder y como todo el mundo ha sido testigo en la década del 90 y especialmente entre el 96 y el 2001 con el gobierno talibán, los derechos de las mujeres fueron prácticamente totalmente vulnerados hasta el punto de que ellas no podían salir de sus casas, prácticamente estaban en un arresto domiciliario porque no podían salir ni al colegio ni a trabajar y por supuesto ninguna otra participación. Entonces, esto en los últimos 20 años, con el cambio del régimen político, cambió y se restablecieron algunos derechos. En la propia Constitución del año 2004 se regresa a esta igualdad, se vuelve a generar, una posibilidad de desarrollo de derechos que poco a poco se han ido conquistando. Incluso Afganistán ratifica la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y parecía que se iba hacia un camino de respeto de derechos. Sin embargo, como ningún país está libre, en este proceso político hay un retroceso fundamental, puesto que el gobierno que ahora ha asumido la responsabilidad de la conducción es un gobierno que está vinculado a una interpretación fundamentalista religiosa del Islam, y eso es la preocupación sobre qué significa que las mujeres puedan desarrollarse bajo esta interpretación que ellos tienen del Islam. Claro, preocupa el hecho de que, por ejemplo, estemos hablando nuevamente, esto no sucede en nuestro país, pero siempre tenemos que tener una mirada general, mundial, de qué es lo que viene sucediendo con las mujeres, ¿no? Prohibición del trabajo femenino, estamos hablando de incluso volver a los azotes en la vía pública, el hecho de no poder tener una salida a la calle si es que no es acompañada de un varón, y en este caso un varón cercano a la mujer, nos referimos a un padre, a un hermano, a un esposo. En el plano ya nacional, ¿qué tan vulnerable es la condición de la mujer si nosotros pensamos en nuestro país, en Perú? Cuando nosotros hablamos de que los derechos de las mujeres y las niñas deben estar al centro del desarrollo, estamos hablando justamente de eso. En este momento vemos la situación de las mujeres y las niñas de Afganistán en un cambio dramático. Sin embargo, en general en los países no estamos libres de este tipo de retrocesos.
En el caso del Perú, estamos viendo una situación que es preocupante también en términos de las declaraciones que hubieron previas a la campaña electoral de parte del gobierno que ahora está presidiendo, y algunos gestos que nos preocupan, como por ejemplo la poca participación de las mujeres en puestos fundamentales de gobierno. Este retroceso que es simbólico es importante porque sabemos que este tipo de situaciones de retrocesos en términos de los derechos de participación de las mujeres hay que vigilarlos. Y nosotros creemos que debemos mantener este proceso de vigilancia en términos del cumplimiento de la política de igualdad que ya estuvo vigente y que no podemos retroceder ni un solo paso, y esto es algo que ciudadanos, ciudadanas y autoridades tenemos que vigilar. Uh-huh. Claro que sí. En todo caso, Marcela, ¿le preocupa, con esto terminamos por favor, le preocupa que el gobierno no tenga una voluntad para cambiar este escenario donde las mujeres se encuentran en un estado de vulnerabilidad? Yo no diría eso, yo diría que necesitamos coadyuvar para que se siga implementando la igualdad de género. He hablado de una situación que resulta simbólica, como es la presencia de las mujeres en el gabinete. Sin embargo, en ese momento lo que queremos y apoyamos al Ministerio de la Mujer es para que siga aplicando su rectoría, que tiene que ver en un eje transversal en todas las carteras del Estado, pero además llamar la atención de los gobiernos regionales y locales que deben continuar en la implementación de estas políticas. Estamos en un gobierno que tiene muchas oportunidades justamente para el desarrollo de los grupos más vulnerables, y ahí en el centro de desarrollo tenemos que estar las mujeres y las niñas. Perfecto. Ya son las 10 de la mañana. Agradecemos a Marcela Guaita, ex ministra de la Mujer y vicepresidenta de la Convención de Expertas de Belén do Pará, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Muy bien, amigos, 10 de la mañana con 1 minuto. Ya estamos en la parte final de Ampliación de Noticias de los domingos. Gracias por su atención. Como siempre, un enorme placer haber compartido contigo, Joana, esta mañana. Y conmigo nos encontramos después de la pausa. En domingo es fiesta. Claro que sí, que tengan un buen domingo. Muy buenas noches. Absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica